hay un nivel de ansiedad que viene con empezar un nuevo trabajo que simplemente odio. No sé si es solo el proceso de aprender qué hacer, la presión de demostrar mi valía a los nuevos compañeros o simplemente el estrés de estar en un nuevo entorno, pero ha sido una constante en todos los trabajos que he aceptado. Sin embargo, este nuevo aumentó esa ansiedad al máximo, y no creo que vuelva después de lo que pasó anoche. Para que quede claro, si le doy a enviar y lo estás leyendo ahora mismo, bueno, no depende de mí si vuelvo al trabajo o no. Probablemente me envíen a un centro clandestino más remoto que mi puesto actual. Llevo una semana aquí y me he enterado de que todas esas teorías conspirativas que tienen los estadounidenses sobre el Área 51 apenas empiezan a arañar la superficie, así que más vale arriesgarse y contar toda la historia, ¿no? Llevo unos 5 años en la Fuerza Aérea, y esta iba a ser mi última publicación. Mis oficiales al mando dijeron que era pan comido, algo que, sinceramente, dudé considerando que llevo 2 años en Alemania y que, a falta de una mejor descripción, fue lo más fácil que he hecho en mi vida. Dijeron que sería igual de fácil, solo que volvería a mi tierra natal, al desierto de Nevada. De todas formas, la guardia no es tan difícil, ¿verdad? Suponiendo que estés protegiendo humanos, mi primer día empezó como cualquier otro. Llegué a la base, encontré al comandante y recibí mis órdenes directamente de él. Me asignaron a Miles, un oficial mayor, como mi instructor, y él empezó a guiarme por el edificio principal hacia nuestro puesto. Según él, solo teníamos que vigilar las cámaras de seguridad de todo el lugar y avisar a los superiores si algo parecía fuera de lugar. La base en sí era, bueno, lo que esperas de una base en medio del desierto. Unos cuantos edificios grandes y anodinos rodeados de vallas con una buena cantidad de alambre de espino. Honestamente, no esperaba mucho cuando entré, pero imagina mi sorpresa cuando Miles me dijo que me subiera a un carrito de golf para que pudiéramos llegar a la sala de monitores. Quiero decir, siempre pensé que había más en el Área 51 de lo que podíamos ver desde afuera, pero luego condujimos al menos 4 millas a través de este enorme túnel en una pendiente bastante pronunciada. Me estuvo hablando todo el tiempo, preguntándome si ya había encontrado un lugar para vivir cerca y contándome sobre mantenerme alejado del Strip de Las Vegas en mis días libres. Parecía que conducíamos durante horas a través de un largo túnel de concreto, mi estómago se revolvía cada vez más con cada paso que pasaba, cuando finalmente nos detuvimos frente a una pequeña puerta construida en el costado del túnel. Tienes suerte, chico. Este debe ser el trabajo más cómodo de todo el ejército estadounidense. Solo miramos estas pantallas y hacemos un pequeño control cada 2 horas. A veces nos hacen hacer rondas y revisar puertas. Si no, me siento aquí y trabajo en mis sudokus todo el tiempo que quiera y gano un dineral. Me dijo al entrar. La sala era sorprendentemente grande, con casi las 2 paredes enteras llenas de monitores del suelo al techo que se suponía que debíamos controlar. Algunos mostraban habitaciones vacías y grises con solo escritorios abandonados, otros eran tomas estáticas de la arena del desierto, otro con el exterior de los edificios por los que entramos, y entonces, uno en la esquina superior derecha me llamó la atención. ¿Qué demonios es eso?, pregunté, señalando la pantalla en cuestión. Miles soltó una risita, acercó una silla al pequeño escritorio y agarró el ratón. Con unos pocos clics, amplió la imagen para que la viera mejor. En medio de una pequeña habitación completamente blanca, había una mesa. Sobre ella había un cuerpo pequeño, y al principio, sinceramente, pensé que era un niño. Quizás el hijo de un oficial superior echando una siesta o algo así mientras su padre trabajaba, no tengo ni idea. Luego, cuando Miles amplió la imagen, me fijé en sus extrañas proporciones. Una cabeza enorme, brazos y piernas largos, con un torso pequeño que apenas parecía lo suficientemente fuerte como para sostener el resto. La piel gris y sonrojada era casi de un blanco pálido que contrastaba con las paredes de la habitación. ¿Me estás tomando el pelo?, pregunté, volviendo la vista hacia Miles. Sonrió, negó con la cabeza y volvió a poner la pantalla en modo multipantalla. No. Bienvenido a la orientación, chico. Ese sí que es original, dijo, sentándose y sacando un termo enorme antes de empezar a verter el contenido en una taza. ¿Qué te dijeron cuando te asignaron aquí? Nada, prácticamente nada, dije, con la mente dándole vueltas. No había forma de que confirmara la existencia de extraterrestres con tanta naturalidad. Era como enseñarme un animal en un zoológico. Solo sonreía, observándome mientras intentaba conciliar lo que veía en la pantalla. Revisando las diferentes vistas de las cámaras, empecé a notar imágenes aún más extrañas. Un disco enorme en una con un montón de tecnología alrededor, un mecánico usando un soldador de arco a un lado. Otra vista mostraba algo en otra habitación. Parecía una bola de oscuridad concentrada, con algún zarcillo que se extendía hacia la puerta antes de que se encendiera la luz y la hiciera volver a su lugar. Luego otra habitación, con una persona solitaria sentada en una silla,
vestida como un civil cualquiera con una sonrisa de oreja a oreja. Todo parecía tan fuera de lugar para un humano normal, pero Miles me sonreía como si fuera un día cualquiera. ¿Y qué es todo esto? Bueno, ¿qué has oído sobre Roswell 1947? Me espetó. Me encogí de hombros mientras continuaba. Doppelgangers, materia oscura, un montón de cosas raras que el ciudadano de a pie desconoce. Venga, ¿quieres un café? ¿Te refieres a todos esos dibujitos de hombrecitos verdes y cosas así? ¿Todos reales? Ni una exageración ni un cambio en su apariencia. Me senté a su lado, tomé la taza de café que me ofreció y bebí despacio. Ardía un poco, pero ese ardor me ayudaba a distraerme de la crisis casi existencial que me aquejaba en ese momento. La mejor manera de ocultar algo es hacerlo a plena vista, replicó. Y no son verdes, como pueden ver. Son más bien de un gris pálido, aunque con casi cualquier luz parecen un cadáver. Ese de ahí está perfectamente sano, por lo que sabemos. ¿Cómo lo sabes? Parece muerto. Bueno, no tenemos nada que pueda perforar su piel, y claro, sus signos vitales no van a ser los mismos que los que medimos nosotros mismos, pero han captado ondas cerebrales. Incluso desde una distancia de 20 metros. Por eso esa habitación tiene paredes de plomo de 1 metro de grosor. Ese maldito bicho te hablará en el cerebro si te acercas lo suficiente, murmuró, y su rostro pasó por un instante de la expresión juguetona al horror. ¿Telepatía? Pregunté. Él solo asintió. Una mierda del profesor Décimo, si es que la he visto alguna vez. Yo mismo la vi en una de mis primeras guardias aquí. Aún no tenían las paredes lo suficientemente gruesas, y cuando pasé por allí haciendo rondas, empezó a gritarme en la cabeza. Casi me atragantó con el café caliente, lo que me provocó un ataque de tos. ¿Qué decía? Me rogó que lo soltara. Luego, cuando se dio cuenta de que no podía, empezó a suplicarme que lo matara. No se ha movido de esa mesa en los casi 80 años que lleva aquí, así que creen que está paralizado o algo así, totalmente incapaz de moverse. Probablemente ocurrió en el accidente. Era como si me leyera la mente, porque apenas pude expresarlo y me maldecía por dejarlo vivir. Rayos. Como si tuviera otra opción. El tío Sam me borraría de la existencia si hiciera eso. Miró los monitores. No puedo culparlo por preguntar. Debe ser una existencia terrible, estar ahí atrapado así. No podía comprender lo que estaba pasando. En algún lugar de mi cerebro, una voz decía, bueno, claro que existen los extraterrestres, mientras que otra sección me decía que esto convertía todo lo que sabía en una completa mentira. ¿Por qué demonios me eligieron para este puesto? No soy nada destacable, no he hecho nada malo que moleste a mis superiores, así que ¿por qué me pondrían aquí y destrozarían por completo mi visión del mundo? ¿De verdad alguien me odiaba? ¿O era solo otro rango sin rostro que me pusieron en el trabajo? No dejes que te afecte demasiado, ¿de acuerdo? Dijo Miles, con genuina preocupación en su rostro. Sé que es mucho para asimilar, pero créeme, es normal después de un tiempo. Simplemente no le des demasiada importancia. El resto del día lo pasamos mirando monitores y haciendo rondas. Entre patrullas, Miles me puso al tanto de los huéspedes que se alojaban por aquí. El gris era, obviamente, lo importante, pero las demás cosas en la pantalla eran de otra índole, de rarezas. El disco era la nave en la que llegó el gris. No es una gran sorpresa. Miles dijo que no han podido descifrarlo desde el accidente. No hay puerta de entrada, ninguna salida visible, y nada de lo que tenemos puede atravesar el casco, aunque el tipo del soldador de arco se esforzó al máximo durante unas 3 horas antes de finalmente darse por vencido. Materia oscura era lo que él llamaba, bueno, la masa de oscuridad en la habitación iluminada. Dijo que no estaba seguro de dónde demonios la encontraron, pero todo lo que entraba en la oscuridad nunca salía. Había al menos 10 lámparas ultravioleta de alta potencia en esa habitación que actuaban como elemento disuasorio, y al parecer podían asimilar cualquier tipo de sombra u oscuridad, potencialmente usándolas para escapar. Sin duda, el más espeluznante fue el doppelganger. Miles me mencionó que ya había violado la contención una vez, capaz de imitar casi a la perfección a cualquier humano que quisiera. Casi derribó todo el maldito lugar y mató a 5 guardias antes de que lo metieran de vuelta en una celda. Simplemente, se quedó allí sentado. Totalmente rígido, erguido, sonriendo enormemente con dientes puntiagudos e inhumanos que delataban que no era uno de nosotros. Me daba escalofríos cada vez que las cámaras giratorias lo enfocaban. Esa noche volví a casa sin poder dormir. Sé que suena a cliché, pero descubrir que no estamos solos en este universo es desternillante. Es como arruinar toda tu cosmovisión. Me criaron como bautista, y aunque no me aferraba a ella, empecé a cuestionar si Dios existía. Y si lo era, ¿por qué demonios crearía algo como lo que guardaban en el Área 51? Eso fue hace 4 días. Los 2 días siguientes transcurrieron sin incidentes, en general.
Unos conspiranoicos idiotas intentaban escalar una de las vallas cerca de la base superior, pero aquí, bajo tierra, en la base inferior, nadie sabía que estábamos allí. Migs casi me volvió loco con su charla trivial. El tipo es amable y todo eso, pero cuando ves extraterrestres e imitadores mortales en las cámaras de seguridad, parece trivial hablar de tu comida favorita o de lo que vieron en la televisión la noche anterior. Anoche todo se fue al infierno. Me contrataron para mi primera guardia en solitario. Supongo que 3 días de entrenamiento serían suficientes para aclimatarme a los horrores del universo. El tío Sam se escondía en las profundidades del desierto de Nevada. Ojalá hubiera avisado, siendo sinceros. Alrededor de las 9:30, poco después de que los últimos rayos de sol se desvanecieran en el horizonte, realicé mi primera patrulla de la noche. Atravesé el largo túnel hasta la zona de celdas. Un pasillo largo, con cada celda separada por unos 9 metros, y la mayor parte del espacio ocupado por hormigón sólido entre las habitaciones. Había otros guardias de guardia, por supuesto. Cada celda tenía 2 hombres apostados afuera, listos por si alguien intentaba escapar. Desde las celdas, volvieron a subir a la base superior y a I+D, donde intentaban descifrar el disco una vez más, esta vez con un láser gigantesco que parecía capaz de causar daños tremendos si se apuntaba a otro sitio. Nada fuera de lo común, hasta el momento. Cuando volví a la sala de monitores, eran alrededor de las 10:30. Revisando las cámaras no había nada realmente fuera de lo normal. La materia oscura tenía las luces ultravioleta encendidas al máximo, una precaución normal durante las horas nocturnas. Porque, cuando estábamos a más de 30 metros bajo tierra, está más allá de mi capacidad. No es como si la luz del sol llegara aquí abajo para ayudar durante el día. El doppelganger estaba sentado, mirando fijamente a la esquina. No me quedé mucho tiempo frente a la cámara porque me hizo temblar involuntariamente. Era como si, no importaba si te miraba de frente o no, siempre podía verte. Juro que me observaba más a mí que yo a él, y era imposible que pudiera verme. Finalmente llegué a las cámaras exteriores. Estaban por toda la superficie, camufladas como cactus, arbustos, rocas al azar, cualquier cosa que pudiera ocultar una cámara la tenía dentro, cubriendo cada centímetro posible de la superficie por encima de la base real. Sin embargo, fue la cámara 46 la que destacó esta noche. No sé si lo habría notado si no fuera por una noche despejada. Cada maldita estrella del cielo era visible a través de las cámaras, brillando con fuerza para mostrar todo el desierto. Excepto justo arriba, en la esquina superior izquierda del campo de visión de la cámara. Allí, las estrellas parpadeaban y se movían muy levemente, oscilando de un lado a otro como si algo las estuviera balanceando para divertirse. Mientras lo miraba, comenzó a afectar a más estrellas cercanas, casi envolviendo todo lo que estaba a la vista antes de finalmente establecerse. Cuando miré más de cerca, buscando mi radio para llamar a uno de los guardias de la superficie, algo brilló. Todas las cámaras se apagaron, junto con las luces. La base se apagó por completo por un instante, y la oscuridad se apoderó de ella cuando, lo que fuera que brillaba afuera, cortó la electricidad. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera alcanzar una linterna, se encendió de nuevo. Mi rostro se reflejó en la pantalla negra, con una mirada de miedo en mis ojos. Reinicié todo, observándolo con atención mientras tardaba un poco, desesperado por reactivar la cámara 46 para ver qué demonios estaba pasando. Mi expresión de preocupación me devolvió la mirada mientras las alarmas empezaban a sonar por toda la base. Atención, los protocolos de confinamiento ya están activos. Por favor, permanezca en su puesto e informe cualquier suceso extraño. Los protocolos de confinamiento ya están activos. No abra las puertas de las celdas bajo ninguna circunstancia. La pantalla volvió a encenderse, pero no era la cámara 46. En su lugar, estaba mi propia cara, todavía mirándome, pero esta vez en color Full HD, con hileras de dientes afilados en una enorme sonrisa. Casi me caigo de la silla cuando me di cuenta de que el doble me miraba directamente a la cámara, provocándome. No sé cómo demonios me tomó la cara, si me percibió a través de la cámara o si lo hizo al azar, pero me asustó muchísimo. Lava. Lava. ¿Qué demonios haces ahí dentro? La radio empezó a sonar. Apenas podía oírla con el corazón acelerado. Uno de los oficiales superiores de la base me llamaba para que me presentara. Mientras tanto, el doble me seguía mirando por la pantalla, retándome a hacer algún movimiento o a ir a por él. Con las manos temblorosas, alcancé la radio y presioné el botón para responder. Sí, señor. Aquí estoy. Mi voz sonaba distante, frágil. La sonrisa del doble parecía hacerse más grande a medida que crecía mi miedo. ¿Qué demonios pasó ahí fuera? ¿Viste algo en la vigilancia? Replicó. Había algo en el cielo, como si brillara. Luego, un destello, y todo se apagó. Balbuceé. Hijo de puta, han vuelto. Gritaba ahora. ¿Quién? ¿Quién ha vuelto? Dios mío.
Si hubiera algún historial de ataques en este lugar, me habrían dado una pista para estar alerta. Grises, respondió. Fue entonces cuando una enorme explosión provocó un temblor en el edificio. Al cambiar de cámara, volví a la que estaba sobre el suelo y vi que el cielo ya no estaba vacío. Había al menos 3 discos, iguales al que se guardaba aquí abajo en I+D, flotando en el cielo. Uno de ellos lanzó un fino rayo de luz hacia el suelo, provocando otro temblor que sacudió la base. Las luces parpadearon, pero esta vez no se apagaron del todo. Necesito que alguien con ojos afuera me responda, ¿qué carajo está pasando? Otra voz se escuchó por la radio. Múltiples enemigos avistados sobre bases inferiores y superiores. Nos atacan. Respondió alguien más. Al hacer clic en las pantallas, se veían aún más discos sobre la base, disparando a los edificios de arriba, incendiándolos. Me costó mucho no quedarme sentado en un rincón y encogido, desesperado por creer que solo era una pesadilla. Tenemos problemas peores. La materia oscura se escapó cuando se fue la luz. No es bueno. Dijo. Debería correr. Estaba intentando idear algún plan para salir de aquí, al diablo con el trabajo. La única forma de escapar que conocía era a través del túnel de vuelta a la base superior. Incluso si lograba escapar, aún estaba el problema de esos malditos platillos voladores, que probablemente me evaporarían al verme. Quizás mi mejor esperanza era quedarme aquí abajo, fuera de la vista, fuera de la mente, y esperar a que todo se calmara antes de escapar. ¡Ah! Otra voz por la radio, gritando de dolor. ¡Ayuda! Envíen refuerzos a la base superior, ya vienen. Giré las cámaras y observé cómo los discos emitían una luz aún mayor. En el suelo, donde brillaban, aparecieron de repente más alienígenas. Se parecían al que yacía sobre la mesa al final del pasillo, pero mucho más peligrosos. Un soldado se acercó a ellos, levantó su arma y disparó un par de veces a la enorme cabeza de uno de los alienígenas. Las balas se detuvieron frente a él como la matriz, flotando en el aire un instante antes de caer inofensivas al suelo. El gris no se lo tomó muy bien. Sinceramente, no puedo culparlo, recibir un disparo nunca es algo que se ignore sin más. Pero simplemente miró al soldado, sin apenas mover la cabeza. Lo que vi a continuación fue algo para lo que ninguna película de terror ni años de ver y pelear me habrían preparado. Algo levantó al tirador, elevándolo en el aire con manos invisibles. Luchó contra ello, rogándole que lo soltara. Sin embargo, antes de que nadie pudiera intervenir, empezó a encorvarse sobre sí mismo. Gracias a Dios, no oí el crujido de los huesos por encima de las cámaras, pero sí pude oír vagamente sus gritos de dolor al ser captados por el pequeño micrófono. Siguió encogiéndose, cada vez más pequeño, hasta que apenas alcanzó el tamaño de una pelota de béisbol, comprimido en una esfera de carne y hueso pulverizado, goteando sangre mientras flotaba sobre el suelo. Dios mío, murmuré mientras el gris simplemente movía la cabeza ligeramente, lanzando la bola de carne a través del estómago de otro soldado que se acercaba. La bola atravesó al pobre hombre, haciéndole un enorme agujero al estallarle pedazos de intestino y hueso por la espalda. El gris continuó su camino sin impedimentos, aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Solo pude observar con terror cómo avanzaba con calma entre una docena de hombres, eliminándolos a todos sin siquiera mover un dedo. Más comenzaron a descender a la superficie, siguiéndolo hacia su objetivo y uniéndose a la marcha. Retírense. Apoyo aéreo en camino. La radio volvió a sonar. En uno de los monitores grandes, vi un avión despegar de una de las pistas cercanas, empezando a virar para disparar a los discos que flotaban cerca. 2 helicópteros despegaron casi al mismo tiempo, tomando posiciones cerca. Sin darme cuenta, el avión y los helicópteros dispararon, apuntando al grupo de discos. Un destello brillante provino del disco más cercano al suelo, provocando la explosión de municiones en el aire antes de siquiera tocar las naves alienígenas. Un pequeño láser surgió a continuación, girando rápidamente alrededor del borde del disco. Al atravesar los helicópteros y el avión en un arco limpio, estos se dividieron, envueltos en llamas por la explosión posterior. Afuera era un infierno. Nada de lo que teníamos podía hacerle frente. No nos quedaba otra opción que correr. Excepto que no podía. Los grises vendrían por el túnel y esa era mi única salida. La otra salida eran las celdas, y después de oír que la oscuridad se escapaba, no creo que valiera la pena el riesgo. Solo podía esperar. No tenía sentido arriesgarme a un choque directo a menos que quisiera morir horriblemente. No, era hora de refugiarme y esperar a que pasara la tormenta. Me levanté, cerré la puerta, le puse llave e intenté mover los muebles que tenía para bloquearla aún más. Si alguien entraba, solo llevaba mi pistola, y Dios sabe que eso es como cazar un oso con una pistola de agua. No, tengo que ser astuto y evitar cualquier tipo de confrontación. Ojalá fuera tan fácil. Después de eso, no aparté la vista de los monitores, siguiendo los movimientos de los grises mientras vigilaba las celdas inferiores.
Bueno, la materia oscura obviamente ya no estaba en su celda. Las luces estaban encendidas, pero ahora simplemente iluminaban la brillante habitación blanca. No estoy seguro de a dónde se había ido la oscuridad. Sin embargo, había una docena de guardias apostados en cada extremo del bloque de celdas, cada uno iluminando con una luz ultravioleta, intentando iluminar cualquier rincón oscuro donde pudiera haberse escondido. Otra explosión hizo temblar el suelo bajo mis pies. Los grises habían atravesado el túnel y habían iniciado un descenso lento pero pausado hacia la base inferior. Probablemente me adelantarían en unos 10 minutos, así que solo necesitaba resistir. Sin embargo, el otro monitor mostraba que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Las luces parpadearon al llegar la explosión, sumiendo el pasillo del bloque de celdas en una oscuridad total por apenas una fracción de segundo. Pero eso fue todo lo que necesitó la materia oscura. Debió de aprovechar ese breve tiempo para rodear a los soldados en un extremo del pasillo, y mientras seguían agitando las luces desesperadamente, las sombras comenzaron a engullirlos uno a uno. Era como, bueno, casi caricaturesco. Caían en enormes pozos de oscuridad que aparecían en la pared o el suelo. Como una broma de dibujos animados, pero cuando los absorbía, parecía doloroso, como si entraran en un agujero negro y fueran destrozados al ser arrastrados. Oye, tío, déjame entrar. Alguien empezó a tocar a mi puerta. Parecían aterrorizados. No puedo culparlos. Vamos, que ya vienen. Que no me pillen, por favor. Espera, tengo que mover los muebles. Grité, mientras empezaba a mover las sillas. Por favor, Wash, date prisa. Me van a matar si me ven. Gritó mientras yo empezaba a abrir la puerta. Me quedé paralizada, con la mano a punto de girar el cerrojo y dejarlo pasar. Lentamente, volví a los monitores, temerosa de haber acertado con lo que estaba a punto de ver. La única otra persona en la base con la que había hablado y que me había dado mi nombre era el oficial al mando de la base superior Inis. Ninguno de los dos estaba allí esta noche. Efectivamente, al mirar el monitor, vi la habitación donde se encontraba el doble, vacía. Wash. Déjame entrar. Gritó la voz de nuevo. Algo no cuadraba. Como si fueran más de una voz diciendo lo mismo, pero hablando fuera de turno, así que no armonizaban del todo. Déjame entrar. Solo pude apilar las sillas frente a la puerta otra vez, deseando desesperadamente que se fuera. No sé cómo supo mi nombre, pero cuando habló se me heló la sangre. Había pura malicia en su voz, y lo único que podía sentir era que iba a hacerme daño. Tenía la clara sensación de que no quería matarme, solo infligirme el máximo dolor posible. Se me heló la sangre mientras regresaba detrás de mi escritorio, metiéndome debajo y tapándome los oídos con las manos mientras no paraba de gritarme. La voz cambiaba constantemente, se convertía en otra persona. Primero me rogaba que la dejara entrar, luego se volvió más violenta, exigiendo que le abriera la puerta para pasar. Sin embargo, al poco tiempo debió aburrirse, porque dejó de llamar a la puerta y gritar. Esperé unos minutos, temiendo que si salía de mi escondite, me estaría esperando al otro lado del escritorio, con esa enorme sonrisa llena de dientes, lista para devorarme en segundos en cuanto me viera. Respiré hondo, saliendo lentamente mientras los monitores sobre mí resonaban con el caos. Todo en la base superior era un desastre, había fuego por todas partes. Incluso si lograba atravesar el túnel y regresar, atravesar las llamas iba a ser un desafío aún mayor. Dios mío, ni siquiera sabía si mi coche estaba aplastado allí afuera con toda la carnicería. Caminar por el desierto en plena noche era casi tan peligroso como los alienígenas que atacaban desde todas direcciones. Las luces volvieron a parpadear cuando otra explosión sacudió la base. Al mirar los monitores, vi a los grises acercándose a mi sección del túnel. Solo pude guardar silencio, esperando que no intentaran mirar hacia adentro mientras continuaban su camino de guerra. Era demasiado pedir, sobre todo para mi suerte. El primer gris que encabezaba la manada se detuvo frente a mi puerta. Levantó una mano y oí que el metal empezaba a doblarse y crujir. Me escondí bajo el escritorio y me agaché lo más que pude, desesperado por evitar que me vieran mientras arrancaba la puerta de las bisagras sin siquiera tocarla. Estoy casi seguro de que chillé un poco involuntariamente cuando la puerta golpeó la pared, cayendo al suelo con un golpe aún más fuerte al entrar el gris en la habitación. Vi sus pies mientras caminaba un momento, inspeccionando su entorno en busca de lo que buscara. Se detuvo frente a los monitores, permaneciendo allí durante el minuto más largo de mi vida mientras los estudiaba antes de volver a salir, guiando al resto de los grises hacia adelante. En ese momento, solo pude suponer que iban tras el que yacía en una celda al final del pasillo. Supongo que los extraterrestres tienen el mismo código de ningún hombre se queda atrás que nosotros. ¿Quién dice que no tenemos nada en común, verdad? Qué lástima que nos estuvieran masacrando para asegurarse de que ocurriera. Tengo que salir de aquí. Ya no hay excusas. Estaba expuesto a los peligros del exterior sin una puerta en las bisagras. Tenía que moverme. Rápido.
Mirando los monitores, los grises estaban lo suficientemente adelantados en el túnel como para que pudiera escabullirme sin que se dieran cuenta. Saqué la cabeza, asegurándome de que no hubiera rezagados que pudieran doblarme como origami con la mente, y comencé mi escape. Corriendo tan rápido como pude hacia la base superior, me quedé sin aliento enseguida. La pendiente era brutal, y Dios sabe que son al menos un par de millas directamente hacia arriba. Aún así, tengo que seguir intentándolo. Logré llegar a la mitad del camino cuando me topé con un cuerpo. Estaba desplomado junto a una pared, cabizbajo y con sangre por toda la pechera de su uniforme. Al acercarme, intentando evitarlo, empezó a toser. Me detuve, sin saber cuál sería mi siguiente paso. Si se trata de otro soldado, la respuesta obvia es que debería ayudar, ¿no? Pero entonces me rondaba la otra posibilidad. He tenido este nudo en el estómago desde el encontronazo con el doble. Este tipo podría ser solo esa maldita cosa que intenta atraer a su presa. Si lo es, bueno, intentar ayudarlo es una sentencia de muerte. Ayuda. Una voz débil se escuchó entre la tos. ¡Ay, demonios! No puedo dejarlos morir con la conciencia tranquila por la mínima posibilidad de que sean ese maldito monstruo. Sé que va contra la autopreservación, pero no puedo dejarlo aquí. Oye, tío, ¿qué demonios te pasa? Dije, acercándome a él lentamente. Ladeó un poco la cabeza, buscando de dónde venía mi voz. Al levantar la vista, vi que, aunque estaba bastante mal, era definitivamente humano. Tenía la garganta bastante cortada, y a juzgar por la cantidad de sangre por todas partes, no iba a salir de aquel túnel. Maldita cosa, se disfrazó de uno de nosotros, balbuceó. El doppelganger, entonces. Ya había pasado por aquí. Mierda, iba a tener que enfrentarlo al llegar a la base superior. Antes de que pudiera pensar más, siguió hablando. Él les arrancó la garganta con sus malditos dientes. Se los comió mientras aún gritaban. Intenté apuñalarlo, pero me cortó. Ay, no creo que lo logre. Hace frío, oye, quédate conmigo, ¿vale? Voy a buscar ayuda y volveré aquí por ti, ¿de acuerdo? Dije. ¿Eso es la muerte? Preguntó, señalando el túnel que conducía a la base inferior. Miré hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras la luz parecía atenuarse. Definitivamente estaba oscureciendo, mierda. Fue todo lo que pude decir antes de que una sombra alargada apareciera en medio de la habitación, acercándose cada vez más. Quién sabe lo que puede hacer esta cosa una vez que golpea afuera, pero no iba a quedarme aquí a averiguarlo. Agarré al soldado, lo cargué sobre mi hombro y empezamos a movernos tan rápido como pudimos. Este tipo era un peso muerto, casi frío al tacto, incapaz de contribuir en absoluto a evitar una muerte segura. Avanzamos unos metros antes de tropezar con una de sus piernas al intentar arrastrar su cuerpo inerte, dejándolo caer al suelo. La sombra lo alcanzó, agarrando primero uno de sus pies y luego atrayendo lentamente el resto de su cuerpo. La sangre que le quedaba allí se filtraba lentamente mientras arrugaba su cuerpo en la sombra. Mira, puede que parezca que lo superé rápido, pero te prometo que una vez que la oscuridad lo atrapó, no hubo salvación. En lugar de eso, salí corriendo, rumbo a la base superior tan rápido como pude, con la esperanza de superar a esa oscuridad primordial que seguía devorando a un hombre detrás de mí. Después de un minuto, supe que me estaba acercando. El humo empezó a llenar el túnel, haciendo que casi me ahogue mientras corría, jadeando desesperadamente. Salir del túnel casi me dio ganas de volver a entrar y arriesgarme con la oscuridad. Los discos llenaban el cielo y todo estaba en llamas. Tenía que moverme con cuidado, temiendo que me vaporizaran en segundos si me veían. Mi mejor opción era rodear el edificio principal y encontrar el estacionamiento. Si mi auto no estaba destrozado, tal vez podría esperar a que los discos se fueran y luego largarme de allí. Era un plan bastante improbable, pero era lo único que tenía en ese momento. Lentamente, aferrándome a las sombras que podía por miedo a que me devoraran en cualquier momento, me dirigí desde la entrada del túnel hasta el edificio de I+D. Lógicamente, el aparcamiento estaba al otro lado, así que podía atravesarlo y salir por el otro lado, minimizando el riesgo de que me vieran los discos o los grises en su viaje de regreso. El interior de I+D era un caos. Había varias aeronaves en distintas etapas de construcción, con piezas y componentes por todas partes. Distintos paneles de pruebas se iluminaban a un lado del enorme hangar, mientras que en el otro extremo, algo emitía un pitido continuo. Más adelante, a mi izquierda, pude ver uno de los discos, el que teníamos en nuestro inventario del antiguo accidente. El gran cortador láser seguía cerca, con las luces parpadeantes en un panel de control, indicando que había sido abandonado a mitad de uso. Un fuerte estruendo me sobresaltó. Justo delante, entre las sombras de los fluorescentes, había un soldado. Había empujado algo, aparentemente buscando algo en el enorme hangar. Intenté esconderme, agachándome sigilosamente hacia una de las paredes, fuera de las luces fluorescentes, donde pudiera verme.
Por desgracia, el lugar era un desastre, y tropecé con una caja de herramientas rodante que estaba en el camino, haciéndola caer al suelo. No estaba seguro de qué esperaba que pasara, pero la criatura rugió al oír el ruido, consciente de que no estaba sola allí. Sin embargo, el rugido se apagó rápidamente, siendo reemplazado por una voz discordante que entraba y salía de su rango normal, pasando de masculino a femenino, de adulto a niño, mientras intentaba modularse. Mientras giraba, seguí intentando esconderme, aunque me parecía inútil. «Ven aquí», gritó, moviéndose hacia donde yo estaba, agachado tras un banco de trabajo. «Hijo de puta, ven aquí». A medida que se acercaba, sentía un miedo creciente en el estómago. No distinguía su rostro, cubierto de sombras, pero sus ojos parecían brillar. Reflejaban pequeños destellos de luz como un depredador en la oscuridad, buscando su próxima presa. No sé si veía en la oscuridad, pero podría jurar que se dirigía hacia mí con facilidad. «Wash, eres tú», gritó el doppelganger. Mierda, debió haberme visto. Tenía que salir corriendo, al diablo con revelar mi posición. Si era más rápido, podría llegar a la puerta del fondo y largarme de allí antes de que tuviera oportunidad de alcanzarme. «Ven aquí». Se movía rápido. Más rápido de lo que jamás había visto moverse a un humano en mi vida, como si se pusiera a gatas para correr hacia mí aún más rápido. Al acercarse, retrocedí, estrellándome contra el suelo junto al disco que me ganaba terreno. Miré a mi alrededor, saqué mi arma de la funda, la apunté al doppelganger y disparé. Mi puntería era buena, y la bala le dio de lleno en la cara, haciendo que su cabeza saliera disparada hacia atrás por un instante. «¿Y ahora por qué harías eso?», repitió. La voz era más discordante esta vez, con cientos de inflexiones y tonos diferentes, luchando por la supremacía bajo la marea de ruido. La sensación predominante que me transmitía ahora no era solo malicia, sino ira. La había cabreado, y ahora quería hacerme daño, incluso más que antes. Me apresuré a disparar más tiros al monstruo. Todos impactaron, pero no lograron frenarlo. Las balas eran inútiles, y mientras miraba a mi alrededor, mis únicas opciones eran palancas, varias herramientas mecánicas y el láser. No tengo ni idea de cómo usar esta maldita cosa, así que solo esperaba que cuando la dejaran aquí, ya la hubieran preparado para que estuviera lista para usar. El doppelganger se tambaleó hacia adelante, gritándome en un idioma antiguo que no entendía. Giré el dial de la consola hasta arriba del todo para maximizarlo y pulsé el botón verde iluminado a su lado. La luz que salía de esa cosa era prácticamente cegadora. Cerré los ojos y giré la cabeza al ver el destello. Podía oír a la maldita criatura gritar aún más fuerte, y olía a quemado cuando el láser la impactó. Tras un instante, la luz se apagó y por fin abrí los ojos. El doppelganger yacía en el suelo, con la mitad de la cara derretida y todo el torso en llamas. Se retorcía en el suelo, todavía maldiciéndome en un idioma antiguo, pero incapaz de seguir moviéndose. Siendo sincero, no iba a esperar a ver qué pasaba. Corrí hacia la puerta trasera y la atravesé a toda velocidad. Al otro lado de la calle, estaba el estacionamiento. Mi coche estaba aparcado en la esquina trasera y, por lo que parecía, seguía intacto. Me mantuve pegado a la pared del fondo, desesperado por evitar que me vieran, y seguí avanzando lentamente por la calle hacia mi coche. Al cabo de un rato, por fin lo conseguí, sacando las llaves y abriendo la puerta manualmente para que las luces no alertaran de mi presencia. Antes de poder entrar, miré hacia la base en llamas y la entrada del túnel para ver emerger a los grises. El que había estado prisionero flotaba junto a los demás, levitando fuera del túnel con los poderes que habían usado para destrozar a docenas de soldados. Al emerger, los discos comenzaron a iluminarlos, uno por uno, hacia las naves. Para estar seguro, me agaché en mi asiento y esperé a ver si se marchaban. Tras recoger al último Grey, los discos dispararon algunos láseres más antes de elevarse aún más en el cielo, desapareciendo repentinamente y desapareciendo por completo. Al irse, un láser impactó de repente en el edificio de I+D, provocando una explosión que me impactó con una ráfaga de calor. Eso era lo último que necesitaba para saber que este no era el lugar. Giré la llave, puse la marcha y aceleré, casi chocando con otro coche cuando se abalanzó. Lo esquivé, salí a la carretera y pisé a fondo hacia la entrada. El brazo de la protección estaba abajo, pero lo atravesé, sin querer esperar a que subiera. De todas formas, no es que todavía hubiera un guardia en la puerta para levantarlo. Las llamas estuvieron en el retrovisor durante casi 20 minutos, quemándose en el cielo nocturno mientras conducía lo más lejos que podía. Llegué a casa, sorprendido de que un policía no me detuviera por exceso de velocidad. En un momento dado, un grupo de camiones de bomberos me rebasó, dirigiéndose a la base para combatir el caos que había dejado atrás. Hace unas 6 horas entré por la puerta de mi apartamento y no he mirado atrás. Escribir esto ahora me parece una tontería, considerando todo lo que he pasado en las últimas 12 horas.
He estado mirando por la ventana cada 5 minutos, esperando ver llegar furgonetas negras listas para llevarme a algún punto de detención clandestino donde nunca más se sabrá de mí. No creo que tenga la suerte de que unos extraterrestres vengan a rescatarme si me atrapan, pero maldita sea, son reales. Están ahí fuera. No estamos solos. Si este país es inteligente, no intentarán buscar más pelea con ellos.